Perfecto. Bueno, buenas noches. Estamos aquí reunidos y reunidas en el marco del proyecto PIUN número L713, Enseñanza del Derecho Constitucional a través del método del caso. Y en este marco recibimos gratamente al profesor, al doctor Horacio Echichuri, quien nos va a hablar justamente sobre el método del caso. Lo voy a presentar, Horacio. Horacio es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Master of Law en Yale del año 2004, es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2000, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1997. Es profesor adjunto de Introducción al Derecho y profesor ayudante de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular de Instituciones Argentinas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador independiente del CONICET. Es director del Grupo de Investigaciones en Derechos Sociales de GIDES. Bueno, buenas noches, Horacio. Es un gusto tenerte acá. Están acá presentes quienes formamos parte del proyecto de investigación, el doctor Flores, que es el director, y bueno, y varias personas más. Así que bueno, te doy la palabra. La idea es que Horacio exponga este tema, hable sobre este método de casos, media hora aproximadamente, o bueno, lo que él considere pertinente, y después le formulamos preguntas. Así que te dejo, Horacio, te doy la palabra. Buenísimo, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Es un gran gusto estar acá, aunque sea virtualmente, estar con ustedes. También un gran gusto compartir el espacio, esta actividad con Oscar Flores, un amigo de hace muchos años, al igual que Laura, y con quienes en la cátedra y también en la facultad en general están compartiendo esta tarea de investigación, este proyecto que también, bueno, estuve leyendo, estuve conociendo, aunque conozco ya por las producciones anteriores cómo se viene trabajando. Es una tarea de referencia la que hacen ustedes con el método de caso en la enseñanza del derecho constitucional. Simplemente entonces voy a presentar algunas ideas sobre el método de caso, y después sí la parte más interesante, que sería ver qué opinan ustedes, qué experiencia vienen teniendo, qué inquietudes, qué ventajas y limitaciones han ido encontrando al actuar, al trabajar con este método en la tarea que tenemos en común, o que algunos o algunas están preparándose para hacer, que es la de la enseñanza del derecho constitucional. A lo que yo me dedico, como hizo notar Laura, desde hace también bastante tiempo, enseñar derecho constitucional. Mi experiencia personal con el método de caso, digo esto muy brevemente antes de empezar, arranca conociendo los libros que para mí fueron los libros pioneros. Sé que hay algunos previos también, los de Jonathan Miller, María Angélica Yel y Susana Cayuso, Constitución y Poder Político, Constitución y Derechos Humanos, que a fines de los años 80 presentaron una propuesta de enseñar derecho constitucional desde el método de casos, y fue uno de los grandes aportes de Jonathan Miller a la Academia Argentina. Y después, bueno, distintos grupos han ido proponiendo esto. En mi caso particular, trabajé y trabajo con Andrés Rossetti y Magdalena Álvarez, profesores de la Facultad de Derecho, amigos también, que desde el año 2000 vienen llevando adelante un seminario centrado en el método de casos, en la enseñanza por método de casos, hasta que se mantuvo hasta el año 2020. Y luego he tenido también la experiencia, dirigido por Jonathan Miller en 2001, de ir a trabajar durante una estancia de investigación con él en la Universidad de Southwestern en Los Ángeles, para conocer de primera mano el método. Una experiencia muy linda que se sigue reiterando todos los años. La fundación, el sistema Fulbright ahora convoca a docentes de Derecho Público argentino a ir allá, a cursar ahora una maestría en Derechos Humanos, una oportunidad muy interesante para cualquiera que esté en la docencia en el derecho público. Y después, en la maestría en la Universidad de Yale también volví a experimentar el método de casos ya hace mucho, en 2004, cuando lo cursé.
Eh, este método, digo, lo conocí primero en los libros, lo experimenté con mis colegas en Córdoba, después lo vi aplicado en su lugar de origen, y voy a tratar de reflejar algunas de estas ideas, lo que he podido ir comprendiendo de este método, para después conversar con todos. Puse como título Método de casos del realismo a la crítica, para retomar una idea con la que trabajé en un artículo que escribí en 2005, publiqué en 2005, que es esta idea de que el método de casos nos sirve o nos aporta, me parece, a quienes estamos, primero como estudiantes y después como docentes de derecho, primero la gran novedad en su momento de un acercamiento a la realidad, por lo menos a la realidad de las sentencias de los tribunales, del derecho en acción, del derecho aplicado, a través de la solución satisfactoria o insatisfactoria de conflictos auténticos, de conflictos reales, situados en un espacio, en un tiempo, en un conjunto de intereses, de preocupaciones. Pero también yo en este artículo decía, y es una idea con la que trato siempre de conectarme, de que de ese realismo podemos ir, o deberíamos ir, desde el punto de vista de la enseñanza, hacia la crítica. Vamos a aclarar un poco qué entiendo yo por crítica, pero básicamente es esta actitud intelectual en la que, o de conocimiento, en la que uno se acerca a una sentencia, a una norma, a un hecho histórico, a una propuesta filosófica, cualquier tipo de conocimiento que se nos aparezca, con la posibilidad, con la disposición, esto sería la crítica, de revisar en qué está fundado, de revisar en qué se basa. Es decir, a no tomar como natural, como lógico, como inevitable, nada, sino siempre abrir la posibilidad de preguntarnos por qué esto pasó, cómo se sostiene, cómo se argumenta. Una actitud que en la vida diaria cada tanto tenemos. Buscamos que alguien nos dé las razones, las garantías de por qué dice algo o propone algo, pero a veces cuando estamos en presencia de ciertas autoridades, como puede ser una sentencia, a veces se debilita este sentido y tendemos más bien a tratar de entenderlo antes que de seguir un poco más y preguntarnos. Eh, yo creo que entonces esta es un poco la idea de mostrar cómo es el método de caso y cómo se puede ir dándole este sentido más crítico. Me parece que la gran novedad cuando uno se encuentra con el método de casos es no solo esta aproximación más a la realidad, sino también el modo de abordar el estudio del derecho. Inventé esta comparación que les voy a hacer ahora, puede haber alguna mejor, pero creo que en nuestra experiencia como estudiantes, y creo que eso se mantiene hasta hoy en la mayoría de las facultades de derecho, es que estudiamos el derecho con una idea como de visión panorámica, ¿no? Como si nos llevaran de excursión a algún lado y para darnos a conocer una ciudad, vamos a elegir una ciudad, pero podría ser también otro tipo de paisaje, nos lo muestran desde algún lugar muy alto, paran el colectivo, nos hacen bajar, nos muestran con ese mirador todo ese espacio, toda esa complejidad. Adivinamos que hay calles, que hay viviendas, que hay negocios, que debe haber gente, que debe haber vehículos, que quizá haya monumentos, pero todo esto lo vemos desde una distancia y lo que más intentamos es captar ese panorama, porque nos han dicho que en algún momento, más tarde o más temprano, vamos a bajar a esa ciudad y vamos a tener que habitarla, movernos, hacer trámites, actuar como si fuéramos eso, ¿no? Habitantes, nativos quizá de ahí. Y entonces la posibilidad de manejarnos bien crece si tenemos esta visión como desde arriba de lo que nos vamos con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, los programas de derecho constitucional son largos, tienen 20 unidades o 25 o 30, depende de cómo lo queramos distribuir, porque la idea es que no quede nada afuera de todo lo que hay que saber de derecho constitucional y aunque a veces la visión no sea tan profunda como quisiéramos, la idea es que es importante conocer todo, desde esta visión un poco abuelo de pájaro, de águila o de colectivo de turistas. Esa visión panorámica me parece que es la marca para la mayor parte de los cursos que hacemos en la Facultad de Derecho o que damos. Y en cambio el método de caso sorprende y al mismo tiempo nos hace sentir un poco hasta inseguros porque tiene otra visión, otra manera de conocer la ciudad que es, no, ese colectivo no se va al mirador, se mete en la ciudad, vamos en un viaje en un contingente, por eso uso la imagen esta del colectivo, porque vamos sentados con otro montón de gente que está en la misma, que quiere conocer la ciudad porque en cualquier momento nos largan y nos tenemos que mover allá adentro.
Y el viaje este va por adentro de la ciudad. Y cada tanto hace una parada, nos bajan en una esquina, en una boca calle, en una plaza, y nos hacen recorrer un poco, mirar los detalles, conocer a gente que atiende ese negocio o que está paseando el perro en esa plaza, y nos sentimos que estamos conociendo bastante bien el lugar. Bueno, ahí nomás nos hacen subir y nos llevan a otra. Al final del recorrido hemos parado, no sé, 10, 12 veces, 20 veces, hemos visto 20, 30 personas, habitantes de la ciudad, hemos podido hablar un poco, tenemos alguna idea, y bueno, y salimos de la ciudad. Y algún día vamos a tener que volver y la idea es, ¿nos vamos a acordar? ¿Nos va a servir esto que vimos para movernos en la ciudad? ¿O era mejor esa visión panorámica? Las facultades de Derecho nuestras claramente se han enrolado con la visión panorámica en general, pero para sorpresa de quienes encontramos el método de caso por primera vez, las escuelas de Derecho norteamericanas están completamente volcadas a esta otra idea, la del recorrido que se conecta con lugares precisos, con ejemplos, con casos, justamente, y que confían en que con ese conocimiento que parece fragmentario, pero está guiado, está diseñado también, no es un recorrido aleatorio, las personas van a tener un conocimiento no del panorama de esa rama del derecho, pero de otra cosa, de poder pensar esa rama del derecho. Ya veremos un poquito más eso, ¿no? Pero bueno, uso esta metáfora para mostrar por qué me sorprendió tanto en su momento como estudiante encontrarme con el método de caso, ¿no? Es como no ven todos los temas, ¿cómo saben derecho constitucional si no han visto, si no han leído artículo por artículo de la Constitución norteamericana y no han leído los comentarios doctrinarios, ¿no? Etcétera, etcétera. Obviamente es un método, arranco acá con la primera imagen, lo que ustedes ven ahí es el retrato de quien es reconocido como el creador del método de casos, un decano de una de las escuelas de derecho más prestigiosas de Estados Unidos, Escuela de Derecho de Harvard, el decano Langdell, Christopher Columbus Langdell, que se desarrolla su tarea como decano en el último tercio del siglo XIX, y en ese clima de época, de fines del siglo XIX, de triunfo de las ciencias naturales, del positivismo, tiene una idea bastante lógica hasta cierto punto, en ese clima de ideas, que es, bueno, ¿por qué no vamos a estudiar el derecho como si fuera una ciencia? ¿No? Hasta ese momento la mayoría de la gente que estudiaba derecho lo hacía en una relación de aprendizaje, le podríamos decir, es decir, ser aprendices en un estudio, ir a ver cómo un abogado que ya ejercía la profesión, resolvía temas, hacía sus escritos, hacía sus planteos, y alguien más joven iba y trataba de enterarse como quienes aprendían en una carpintería o en una herrería y va aprendiendo este oficio. Langdell decía, no, esto hay que estudiarlo como algo científico. Y la manera de estudiarlo científicamente es por inducción, como se estudia en las ciencias naturales, viendo instancias particulares y sacando cada vez más conclusiones generales, ¿no? Hasta ir detectando cuáles son las líneas centrales de esto que se nos aparece en forma de sentencias individuales, casos individuales. Usemos la inducción, esa era la propuesta científica de Langdell, porque una vez que adoptemos esta forma de estudio científico, vamos a tener un análisis propio, el análisis jurídico. La expresión que se usa en Estados Unidos es pensar como un abogado, ¿no? Esta era la idea. No sé si vamos a saber todo, esto lo voy adelantando, pero vamos a saber cómo pensar el derecho. Entonces, ese análisis jurídico significa que en cualquier situación donde otras personas ven un conflicto, una disputa, una historia, simplemente quien sabe pensar como un abogado va a poder identificar las cuestiones legales que están planteadas. Y frente a esas cuestiones legales va a poder proponer una respuesta y desarrollar argumentos legales para sostenerla. Ese es el gran objetivo de este método. Lo que por ahí en la relación de aprendizaje se hace un poco intuitivamente o casualmente quizá, acá iba a ser dirigido, planificado. ¿Cuál era el laboratorio del derecho? La biblioteca, donde estaban guardados los fallos de los tribunales de apelación, la Corte Suprema, que era donde se desarrollaba el pensamiento jurídico más abstracto, más elevado. Ahí había que buscar cómo se piensa el derecho, cómo piensa un abogado.
Y por supuesto, esto servía también, no nos podemos olvidar de esto, para elevar el estatus científico del derecho como disciplina, ¿no? Lo que antes era algo que se estudiaba un poco, como decíamos, como la carpintería o la herrería, bueno, no, ahora de pronto tenía el mismo rango, la misma pretensión que la física o la química, las ciencias naturales dominantes de ese periodo. Acá Langdell pensaba, bueno, tenemos esta posibilidad, y además la propuesta de Langdell derivaba no solo de un interés de elevar el lugar de su carrera, sino una gran desilusión, una gran decepción con el estado de la profesión en ese momento en Estados Unidos, al que lo consideraba una disciplina poco desarrollada, la profesión no estaba a la altura de la importancia social que tenía el derecho y la abogacía. Y de pronto entonces propone hacer una carrera académica, o mejor dicho, con una inserción académica, una carrera de 3 años o más, una carrera que tenía una admisión estricta, es decir, se va volviendo selectiva, eso Harvard no se apartaba de su tradición, y formar abogados con un trasfondo científico también permitía pensar en una profesión con mayor autoridad científica, más independiente, más formada. Por supuesto, tenía costos, se vuelve también una profesión un poco más elitista y más costosa para la formación. Y el método de caso era lo que le permitía a Langdell como decano tener algunos pocos profesores y con ese solo profesor guiando una discusión centrada en los casos, resolver la formación de varias personas. No hacía falta esta relación casi de 1 a 1 o de 1 a 2 que se daba en los aprendizajes, ¿no? Acá el método de caso, como vamos a ver, va a permitir formar más gente al mismo tiempo, que también tiene un sentido de eficiencia económica, ¿no? El método de caso no fue, aunque se empieza a implementar en Harvard, no fue inmediatamente admitido en el resto de las escuelas de derecho, toma cerca de 20 años hasta que primero las escuelas más selectivas, más elitistas lo empiezan a adoptar y se extiende a todas las escuelas de derecho. A mediados del siglo XX, la profesión organizada, las barras de abogados que se llaman, van conversando ya con las escuelas para tratar de definir, bueno, qué sería una formación jurídica mínima. Y ahí se llega a este acuerdo diferente del que tenemos nosotros, donde la persona hace 4 años de formación universitaria, que puede centrarse en distintas disciplinas, economía, artes, historia, ciencia política, y después hay 3 años, sí, de escuela de derecho, por eso tiene el sentido de un posgrado. Sin embargo, la admisión a la profesión, como saben ustedes, está condicionada a un examen distinto, el título no es. Pero eso es más o menos el surgimiento del método, con este trasfondo científico, pero lo llamativo, lo interesante es que este método fue coherente con otras posiciones que fueron apareciendo sobre el rol del derecho, la forma de estudiar. O sea, un método que en el siglo XIX, fines del siglo XIX, tenía mucho sentido, resultó apto también para las propuestas que fueron apareciendo ya en el siglo XX. Una, el realismo jurídico, ¿no? Los autores realistas norteamericanos que aconsejaban no detenerse tanto en las frases del derecho, sino ir a ver qué pasaba realmente, qué ley era la aplicada, cómo, centrarse entonces en la ley tal como era implementada por los tribunales. Y en eso el método de caso no tenía ningún problema, se adaptaba perfectamente. Y cuando ya a partir de la década del 70 y del 80 del siglo XX empiezan a prevalecer visiones del derecho que ponen el énfasis en el procedimiento, en el proceso, en la argumentación, eh, en la discusión, en la fundamentación racional de las decisiones, el método de caso también ofrece una ventana muy, muy conveniente, muy importante, porque se centra en leer y comprender y discutir sentencias. Entonces, tenemos un método que va moviéndose a través del tiempo y adaptándose a estas visiones nuevas sobre el derecho. Y decimos, para ir muy rápidamente porque uno siempre empieza pensando que todo le va a llevar menos tiempo y ya voy hablando mucho. El método tiene, vamos a mostrar los elementos con los que se trabaja. Hay uno que omití poner en las imágenes, pero que es muy importante, el programa de la materia.
lo que en inglés se llama syllabus, una palabra pseudo-latina y pseudo-griega. El syllabus es eso, un programa, pero a diferencia del programa que tenemos en nuestras materias, está pensado como un cronograma también. Tiene una fundamentación, de por qué se va a ver algo, una lista de las clases, y día por día qué hay que leer. Explícitamente capítulo, página, sentencias para el método de caso, y de esa manera hay como una especie de contrato entre docentes y estudiantes para hacer este cronograma y mostrar cuál es el diseño final de este viaje, volviendo a la metáfora de este viaje con distintas paradas. Pero el primer elemento, además del sílabus, es el libro de casos, que consiste, como ya lo saben ustedes porque han elaborado 4, si no he contado mal, el libro de casos, justamente, a diferencia de nuestros manuales o nuestros tratados, que exponen panorámicamente una disciplina, son una selección de fallos de apelación o de corte, a veces editados incluso, a veces no están enteros, sino que quien arma el libro, que suele ser alguna persona de autoridad académica, docente en alguna institución de prestigio, hace una selección de los textos, a veces saca partes que le parece que no son importantes para lo que hay que enseñar, otras veces deja completo, pero después de cada sentencia hay una serie de comentarios, notas y de preguntas, un cuestionario con el que intenta hacer pensar a quienes leen el fallo, y ya vamos a ver, en todo caso vamos a retomar esto de las preguntas. Pero el método, el libro de casos está estructurado de esa forma, sucesión de casos con preguntas, con comentarios. Incluso no siempre un curso agota un libro de casos, puede seleccionar algunos capítulos también. Hay una idea de, no hay problema de trabajar con una lógica que no es la de la totalidad, sino la de una selección, de una lógica de antología, digamos, de selección. Y hay otros elementos que se usan como ayudas al aprendizaje, el diccionario jurídico, muy importante, generalmente construido a partir de lo que dicen las sentencias sobre un determinado concepto. Lo que pongo acá, el manual, entre comillas, un libro que sí se parece a los manuales nuestros, donde algún académico o alguna académica tratan de darle sentido un poco al caos de los casos y de mostrarlo como una exposición coherente. Es un poco la aspiración panorámica, pero tiene en Estados Unidos un rol muy complementario. No es como en nosotros una pieza fundamental de la formación. También funcionan los resúmenes comerciales, las bases de datos, parecidas a las que acá tenemos, como Thomson Reuters, bueno, son empresas americanas, las bases de datos que compilan sentencias, publicaciones que acá llamaríamos de doctrina, las revistas jurídicas, etc. Tienen este rol más bien complementario. Y después, bueno, el otro elemento crucial es lo que pasa en el aula, el diálogo socrático, este es el nombre que se le da, atribuyéndole a Sócrates esta idea. Quienes han hecho por ahí alguna introducción a la filosofía han escuchado hablar del método de Sócrates para llevar al conocimiento, era las preguntas, era cada pregunta, algunos le llaman también el método de la ironía, es decir, de una ignorancia fingida. Sócrates hacía de cuenta que no sabía la respuesta de lo que estaba preguntando, porque quería hacer emerger lo que su interlocutor pensaba. También se lo alude a esto como el método de la mayéutica, las parteras. En Grecia la mayéutica era el arte de hacer nacer, entonces también la idea de que el diálogo, las preguntas hacían salir, hacían parir, acá ya la metáfora un poco más fuerte, hacían parir el conocimiento. Y entonces, ¿qué significa eso en el caso de un aula de derecho? Bueno, enseñar a través de preguntas. En vez de decir, voy a exponer, a hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, mostrar un panorama, decir, miren, de todo este caos que parece ser el derecho constitucional, acá están los ejes centrales, esta es la parte dogmática, esta es la parte orgánica. No, lo que pasa en el aula es un diálogo en el que la persona, el docente pregunta y un estudiante o un estudiante responde elegido o elegida por el docente. Esta es un diálogo entre dos personas, no es el diálogo que solemos tener en nuestras clases, donde el profesor hace una pregunta que es respondida por un estudiante, otro completa. Acá está más bien centrado en la idea de que hay un diálogo de uno a uno. Incluso ese diálogo forma parte de la evaluación general, las respuestas que se puedan dar.
Y acá citaba en la imagen, se ve un gran actor, si no me acuerdo mal, es John Houseman, que hace un papel muy famoso de una película ya bastante vieja, la película de Paper Chase, algo así como la carrera por el papel, la carrera por el cartón, o sea, habla de la carrera para conseguir el diploma de Derecho. Es una película que transcurre en la Escuela de Derecho de Harvard a comienzos de los 70, la película del 73, y se muestra en varias instancias de la película el método de casos, quizá un poco clásico, ¿no? En su versión, ya vamos a dar algún detalle, pero la versión más estricta, donde realmente había un diálogo entre el profesor y un estudiante, y ese diálogo se llevaba durante varios minutos, y donde cada pregunta intentaba no necesariamente ayudar al estudiante, sino cada vez ponerlo más en crisis con sus respuestas. Someter a una tensión cada vez mayor esa respuesta, a ver si realmente estaba seguro de lo que estaba diciendo o podía responder por las consecuencias, las derivaciones de tomar una determinada posición, una determinada interpretación jurídica. En esa película, digo, este personaje, un protagonista, el profesor Charles Kingfield, un personaje de ficción, profesor de una materia temible, por lo menos para mí, de la currícula norteamericana, que es contratos, ¿no? Derecho de los contratos. Y en ese clima de comienzo de los 70, pensemos que en esa época Bill Clinton estaba haciendo derecho en Yale, por ejemplo, en esa Norteamérica tan efervescente, aparece este señor con ese moñito, lleva adelante estos diálogos, y en una parte de la película él les dice a los estudiantes, no doy clases, yo les enseño a pensar como abogados, preguntando, siempre preguntando. Y para cada respuesta ustedes va a haber una pregunta más. Entonces, acá hay una cita, preguntando y respondiendo, a veces pensarán, les dice, que han encontrado la respuesta correcta, les aseguro que es totalmente ilusorio. No crean que van a encontrar nunca una respuesta correcta. Para cada respuesta yo voy a tener, dice él, otra pregunta. Él dice, yo estoy haciendo cirugía cerebral con mis preguntas. Estoy entrando en el cerebro de ustedes para enseñarles a pensar como un abogado. Bueno, esta cruza de omnipotencia y biologismo que muchas veces hemos visto del lado como estudiantes, se ve en este personaje, pero describe un poco esa visión clásica extrema del método de caso. Pero lo importante es, piensen en una clase donde el docente hace predominantemente preguntas. Es una experiencia muy distinta de la que tenemos nosotros y de lo que esperamos cuando vamos a una clase. Y por último, el tercer elemento del método tiene que ver con el trabajo individual, el trabajo que se espera que haga el estudiante, cada estudiante. Es cada día o antes de la clase, cotidianamente hay que leer casos del libro de casos y hacer informes sobre cada caso. Desde Marbury versus Madison, con el que suelen comenzar los cursos de Derecho Constitucional, hasta, no sé, algún caso, no sé, supongo que hoy darán a leer Dobbs la discusión sobre el aborto, pero la idea es que hay una sucesión temporal, una secuencia temática, hay que hacer un informe. ¿Y qué quiere decir hacer un informe? Es elaborar por escrito uno podría decir es un resumen, pero que apunta a determinados elementos del fallo, y esos informes se van integrando en un conocimiento completo sobre el curso, sobre la materia. Ese trabajo es individual, pero en la mayoría de los estudiantes, como pasa en aquella película y como pasaba en la realidad, lo hacen de manera colaborativa. Hay mucho énfasis en los grupos de estudio, en el intercambio de los resúmenes, de ir sumando todo lo que cada uno ha podido sacar en limpio. Y llegamos así a una instancia de evaluación que, como ponemos acá, el examen en la mayoría de los casos, de los cursos con este tipo de evaluación, es un examen único, individual y escrito, que generalmente, como pasa siempre en el método de casos, está planteado como uno, dos o tres casos hipotéticos que se parecen, pero no tanto, a los que uno ha visto en el curso, para que quien hace el examen tenga que responder, resolverlo, a veces con mayor o menor detalle, de acuerdo a las preguntas. Es un examen que se hace incluso sin la presencia del profesor. Los profesores realmente no están presentes, siempre hay personal no docente que toma el examen, lo recibe, y el profesor lo corrige luego. No hay exámenes orales en general,
La otra gran forma de evaluación, pero es para seminarios, para otro tipo de cursos, es un trabajo monográfico, algo más parecido a un artículo. Pero el examen es una instancia, a veces a libro abierto, lo que significa que el caso es más difícil, o a libro cerrado, donde uno puede esperar que sea un poquito más previsible. Y es una instancia única, ¿no? Es la única instancia de evaluación. Uno nunca sabe qué tan bien o qué tan mal ha aprendido hasta que llega al examen. Digo algo muy brevemente acá sobre el informe de caso, donde decimos, lo definimos como una herramienta de aprendizaje personal, porque uno se enfrenta al caso y al elaborar el informe va tratando de entenderlo. Y generalmente todos los informes, esto lo saben ustedes si vienen practicando el método de casos, tiene la identificación del caso, saber ubicarlo, los hechos relevantes, el contexto también muchas veces, la historia procesal, cómo ha llegado, por ejemplo, a la corte de este caso, y después la cuestión jurídica que hay que resolver, o las cuestiones si son más de una, la respuesta, qué respuesta le dio el tribunal a esa cuestión, y luego sí, los argumentos, cómo sostuvo el tribunal o los distintos votos las distintas respuestas. Y muchas veces hay un espacio que los estudiantes se dejan para hacer comentarios, para relacionar este fallo con otros, para verlo en una secuencia, para mostrar las diferencias, para tener siempre con esta idea de que al final del curso lo espera un caso hipotético, donde la primera tarea es decir, bueno, ¿esto a qué caso se parece? ¿No? ¿A qué sentencia que vimos se parece y en qué se diferencia? Para no dar la misma solución. Un estudiante muy bueno va a tener muy buenos informes, va a llegar a la instancia de examen con una muy buena carpeta de estos informes o va a haber intercambiado con sus colegas. Para ir concluyendo, entonces, este método, decimos, impresiona o nos llama la atención o nos atrae, me parece, a quienes estudiamos en Argentina, porque nos ofrece la posibilidad de un método realista. De pronto estamos viendo, como decía yo, qué está pasando, el derecho en funcionamiento, el derecho en situación. También identifica cuál es el rol que tienen los argumentos jurídicos y también las ideas, las ideologías que se ponen en juego en la resolución de un caso, muchas veces, por supuesto, sin que estén explícitas, pero están jugando seguramente algún papel. También nos muestra el rol que tiene la abogacía de un lado y del otro del estrado al crear el derecho. El tribunal crea, sí, quizá una norma, porque es fuente de derecho a la sentencia, mucho más la jurisprudencia, pero No se escucha, ¿eh? Sí, quedó como congelada la lo mismo imagen. que separados, pero Me parece que está con... Espera, Horacio, que está como a inestable ver, la conexión. ahí estamos. ¿Me Ahí sí, escuchan? por un momento te perdimos, Horacio. Ah, bueno, Sí, está bien. No, decía eso, que hay creo que es lo último que se me había escuchado, que el rol que tiene creativo la abogacía de un lado y del otro del estrado, decía tanto el tribunal resolviendo como la abogacía de parte proponiendo una encuadre, una forma distinta de ver, decía yo el caso de la segregación escolar, uno de estos donde una institución que era aceptada, tenía un grado de aceptación, de pronto se reformuló, se puso bajo otro marco, mostrando que la separación era contraria a la igualdad, por ejemplo. Esto había que plantearlo. Y también sirve también para la idea de predicción. En algún lado hemos leído que la función de la abogacía es también predecir a dónde van los tribunales para poder anticipar las consecuencias de la conducta de quienes nos consultan. Y ya yendo más a lo didáctico, un método que fomente el diálogo en la clase. Algo difícil por ahí de lograr en nuestro método más expositivo. Con todas estas ventajas, por supuesto, hay quienes han señalado, y esto son cosas muy conversadas ya, pero vale la pena retomarlas,
que esta idea del realismo, de este acercamiento a la realidad, bueno, siempre corre el riesgo de volverlo un método resignado. Es decir, que por lo que en términos lógicos sería una falacia naturalista, ¿no? Decir, bueno, esto es el derecho que existe, la sentencia que existe, hay que aceptarla. Y entonces el énfasis que pone el método de caso en la opinión del tribunal, y ya en términos más didácticos, en aprenderse una regla que se deriva del caso, bueno, a veces adormece un poco la posibilidad de pensarla desde afuera. Y justamente en esto Jonathan Miller es de los primeros que yo leí presentando, y lo hacía desde la Academia Norteamericana, de su experiencia docente en Estados Unidos, que en muchos casos la formación jurídica norteamericana no daba elementos teóricos, es decir, puntos de vista externos al derecho para poder pensar lo que pasa, lo que se dice en una sentencia, ¿no? Hay que tener un punto de vista externo. Y Jonathan Miller dice, en la formación argentina hay mucho más de eso, hay muchos más elementos teóricos, reflexión, que permite ver la sentencia bajo otros puntos de vista, mientras que el método de caso a veces nos acostumbra a ir a lo que dijo el tribunal, a centrar nuestra atención ahí. Por eso decíamos que la visión crítica esta en la que podemos tratar de embarcarnos, de fomentar cuando seguimos el método de caso, es aprovechar este acercamiento realista para también poder tener una visión crítica, es decir, decíamos al comienzo, poder ver los fundamentos, preguntar, inquirir, ir más allá de la decisión para ver el trasfondo argumentativo, las consecuencias, las bases teóricas sobre las que se sustenta, a veces implícitas, muchas veces implícitas, y eso nos permite, por ejemplo, algo importante desde un punto de vista crítico, que es distinguir entre lo modificable y lo inmodificable, ¿no? Lo que es natural, lo que es inmodificable, generalmente no pertenece al ámbito del derecho. El derecho es una creación humana, es una creación política en un sentido amplio de la palabra, por lo tanto, siempre es modificable, como la mayoría de los aspectos de la vida social. Puede ser muy difícil modificarlo, pero en sí mismo no hay nada que lo impida. Mientras que quienes hacen ciencias naturales se encuentran en general con elementos o leyes naturales que son inmodificables. La crítica es la actitud que nos permite distinguir entonces entre lo natural y lo que es creación humana y por lo tanto abierto al cambio, abierto a la modificación. Y eso se conecta, por supuesto, con rechazar el argumento de autoridad, un argumento que usamos siempre en derecho. Yo en esta charla lo he usado 2 o 3 veces. Uno recurre a la autoridad, a veces por razones de tiempo. Es decir, bueno, yo tendría que explicar todo esto, pero miren, ya lo dijo fulano, y como todos estamos de acuerdo en que fulano sabe, fulana sabe, lo cito a él o a ella. Pero esto puede servir como una abreviatura de una discusión, pero no podemos tomarlo como eje de la formación, y mucho menos de una formación universitaria. Y sin embargo, muchos cursos en nuestras facultades trabajan el principio de autoridad como fundamento, ¿no? El más extremo es, esta es la opinión de la cátedra, que es como un extremo total, hasta, bueno, los tratadistas A, B y C han dicho esto, han resuelto esta pregunta de esta manera, se aprende eso, y no hay para qué aprender otra cosa. El problema es cuando estemos ejerciendo la profesión y resulta que nuestro cliente está en la situación que el tratadista A consideraba la posición perdidosa. ¿Qué vamos a hacer cuando el tratadista no nos dé la razón? Tenemos que poder hacer algo al respecto. Esa idea es la crítica, esa actitud, digamos, arranca por la crítica y por justamente no admitir la autoridad como fundamento, sino buscar los fundamentos racionales de lo que estamos diciendo. Y por último, también dentro de una visión crítica de las sentencias, de la producción jurídica a la que nos acerquemos y que tratemos con el método de caso, podemos intentar ver las contradicciones internas, los textos, aunque un criterio de interpretación para la ley es que se presume que el legislador, ese legislador con L mayúscula, el legislador mítico, no se puede equivocar, no se contradice, es preciso, bueno, todo lo que nos enseñó Nino, para citar otra autoridad, nos enseñó que era una ficción. Bueno, nos puede pasar también con las sentencias, y todos sabemos que el sentenciante, el juzgador con mayúsculas,
también son cuerpos colegiados, personas comunes, corrientes, con una formación específica, y por lo tanto puede haber contradicciones, puede haber errores, puede haber imprecisiones, vaguedades, y tenemos que poder también abordarlas y conocer también, inscribir a la sentencia en sus condiciones de producción, es decir, el contexto histórico, ideológico, el clima de ideas en el que se resolvió una sentencia. Y podemos entonces preguntarnos por qué en la Anteri de Renshaw la Corte pensaba que bueno, el pedido de incorporación del derecho de sufragio de una mujer era realmente una locura, y por qué entender que hoy esa sentencia sería considerada en sí misma una locura, un desvarío total. Bueno, ¿qué ha pasado? Y han pasado casi 100 años, pero la Corte de aquel momento estaba absolutamente segura de lo que estaba firmando. Esa es la influencia del contexto, y nos sirve también tenerlo presente, porque eso nos muestra justamente la modificabilidad de lo que estudiamos, del derecho. Si quieren, voy a ir dejando acá, creo que ya las cosas más o menos que quería decir están dichas, y vamos a aprovechar mejor el tiempo si conversamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Excelente postulación. Bueno, disparen. Shoot. Una cosa que yo sentí feo, pero es verdad, la idea de un método resignado. Es decir, que es como... Es una frase muy feliz dentro de lo infeliz. Sí, pero sí, eso a veces se siente, sí, yo a veces lo siento. Sí, de alguna Hola, manera es mucho el esfuerzo. Ahí le doy la palabra. ¿Quién hablaba? Ariel. No, mirá, esto, la exposición, digamos, en este contexto del método del caso, digamos, me parece como que jugar de local, digamos, con la hinchada a favor, obviamente, porque nosotros promovemos Oscar y bueno, todo el equipo que trabaja con él, promovemos el tema del método del caso. Pero yo lo que quería aportar mucho quizás también al trabajo y, o a tu trabajo sobre el tema, es que eh, en la práctica eh, es esencial la crítica, es decir, en la práctica tribunalicia es un elemento esencial, es decir, no, yo en estos tiempos, digamos, de todo este tiempo de ejercicio de la profesión, eh, solamente lo que me ayuda a mí a avanzar en todos los procesos es el análisis crítico de toda la sentencia. ¿Por qué? Porque o tengo que plantear revocatoria o tengo que plantear apelación, entonces constantemente estoy argumentando, constantemente estoy haciendo algo, proponiendo algún tipo de interpretación, si es que la interpretación, o simplemente la sentencia va en contra de lo que plantea, digamos, mi representado. Entonces, eh, Quiere sí, decir que perdés doctora mucho Cas. juicio, discúlpame que sea malo, pero te están citando cada rato, o sea que tenés que vivir apelando. Pero es que a lo que me refiero es de que, eh, por lo menos de la lectura, como lo refiere Horacio, pero iba a decir algo, la doctora Casas, no quería interrumpirla, pero a lo que me refiero es esta cuestión de que él dice hay que incorporar el método método crítico de análisis de casos, sencillamente, y dar los beneficios de un análisis crítico, ¿no? Pero me parece que a eso habría que agregarle que en realidad la práctica en sí misma, la práctica tribunalicia, implica o necesita de que el abogado tenga siempre un análisis crítico, porque nunca me va a conformar una sentencia, salvo obviamente que me sea favorable, pero A veces te dictan inclusive sentencia a favor y ahí te quedas en aquellas el que yeso, son te cuento. favorables pueden, ¿cómo? A veces salen sentencias favorables y ahí la defiende a capa y espada. Pero es que
No, claro, vos la defendés, pero volvés a tener que estar contestando los agravios de la contraparte Es verdad, y sí. por lo tanto tenés que Claro. tener una postura crítica, de análisis crítico de lo que escribió la otra parte. Mm. Entonces, el análisis crítico es esencial al derecho, digamos, en ejercicio. Más allá. Entonces, eso quizás me parece que es algo que se podría agregar como un elemento que me parece que es determinante en la enseñanza del derecho, ¿no? Sí, lo que yo quería decir es que, por supuesto, para quien litiga, el abogado o la abogada litigante, es fundamental, es una herramienta muy útil este método porque lleva necesariamente la crítica en el litigio, pero, pero no solamente en ese rol. A mí me parece que tiene una riqueza más grande con la falencia que puede tener el método del caso, ¿no? Que lo podemos hablar también acá, pero me parece que tiene una riqueza también más allá del litigio, del rol como litigante, sirve para el juez o la jueza ese ejercicio, ¿no? Siempre de ponerse, porque a mí me parece que el método del caso también exige en ponerse en abogado o abogada del diablo, y eso también sirve para el rol del juez o la jueza, con todos estos elementos que habla de las condiciones de producción de una sentencia, pero además me parece que es fundamental para la investigación. Digamos, quien investiga permanentemente tiene que estar poniendo en jaque y criticando sus postulados. Entonces, para ir refinando los argumentos, este, entonces me parece que como método, bueno, la mayéutica es maravillosa, digamos, para mí es una de las mejores formas de aprender, es una de las mejores formas de argumentar y es también sirve para investigar, ¿no? Me parece. Yo tengo una pregunta. Eh, Horacio, ¿ustedes enseñan únicamente con método del caso? ¿Aplican teoría? Mm. Gracias, Nico. Empiezo por la pregunta de Nico y después voy a volver a lo que decía Ariel y Laura. No, nosotros en este momento yo estoy dando Derecho Constitucional e Introducción al Derecho, esas dos materias. Bien. Introducción al Derecho es una materia con una pretensión más teórica, es como una especie de introducción a la teoría del derecho, usamos el libro de Nino de Introducción al Análisis del Derecho, y me parece que es una materia que podría usar algo del método de caso, no hay una incompatibilidad, pero está planteada como una materia esencialmente de discusión de un libro, básicamente, ¿no? El programa está estructurado así. En Derecho Constitucional, la cátedra en la que yo trabajo tiene un programa estándar. Yo tengo un rol de auxiliar docente ahí, y usamos, hay un manual, que incluso es un manual elaborado por la cátedra, y hacemos, el eje de formación es el método tradicional. Sin embargo, muchos de los docentes, y sin ningún problema, sin ninguna limitación, incorporamos el método de caso en instancias dentro del cursado. Es una modalidad que entra, no vamos a decir excepcionalmente, pero que no es la modalidad predominante, y que se traduce generalmente en una clase dedicada al análisis y a la discusión de un fallo al estilo de este señor con moñito, pero digamos con más amabilidad. Pero bueno, hay una lectura la constitucional, está en primer año en Derecho en Córdoba, que también eso te obliga a ser gradual en el acercamiento a los fallos, pero lo hacemos. Últimamente habíamos leído uno que es interesante porque plantea muchos de estos temas de la argumentación consecuencialista en derecho, que es un fallo que se llama Comunidad Mapuche del Neuquén, un fallo de 2021, que también si uno lo busca por Villa Pehuenia, que es una localidad, lo que se discute ahí es la provincia autorizó la creación de un municipio en un área que la comunidad mapuche consideraba o reivindicaba. Y entonces el caso lleva muchos años, y 10 o 12 años después del reclamo, finalmente la Corte le da la razón a la comunidad mapuche, pero claro, se ve en el brete de decir qué hacemos con el municipio que lleva 10 años de existencia. Entonces ahí uno puede discutir mucho, bueno,
hasta dónde aplicamos la ley, hasta dónde nos preocupamos por las consecuencias. ¿Se puede anular un municipio? Y si no lo anulamos, ¿qué quiere decir? Que la comunidad mapuche tenía razón. Bueno, es un fallo lindo, no es tan largo, a veces anda y a veces no, pero entonces usamos eso, un Sagiri-Dip que nunca falta, por supuesto, porque es breve, es bonito, tiene mucho, pero es una muy cantada ya. Hay varios, es muy probable que alguien se los haya hecho leer antes. Eso entonces en las materias de grado. Después en las materias, hay materias opcionales o seminarios donde ahí sí uno tiene más margen y nosotros con mi grupo de investigación hemos dado una opcional, la dimos en 2019, la última vez antes de la pandemia, de derechos sociales en la Corte, era un poco ese el título. Y sí estuvo hecho estrictamente con método de caso, viendo un fallo para cada uno de los derechos. Acá teníamos una característica que son alumnos que eligen la materia, entonces hay ya como decía Ariel recién, ¿no? Una hinchada a favor, gente que dice, bueno, algunos van por el horario nomás, pero hay un interés. Y a veces, y en posgrado también hemos podido dar, con Magdalena Álvarez, hemos dado en algunas maestrías de Derecho Constitucional también. Y es interesante porque las maestrías de Derecho suelen estar pobladas, y a veces es reglamentariamente así, por abogados y abogadas. Entonces, a veces una exposición más panorámica, más teórica, no tiene tanto interés, porque mal que mal la gente que ya está recibida de abogado ha visto estas cosas. En cambio, entrando por sentencias, sobre todo si son nuevas, a veces tiene buen impacto y hemos tenido una buena experiencia, ya hemos dictado por lo menos 2 cursos de posgrado así. Yo sí, si me preguntan a mí, en mi opinión, creo que es bueno combinar los métodos. No sé si firmaría para que toda una carrera de abogacía se dé estrictamente con método de caso. Me parece que hay materias donde hace falta una visión más panorámica, estas más teóricas, por ejemplo. Hay otras donde, al contrario, me parece que se ganaría muchísimo viendo así casos, no sé, el derecho titular o el derecho cartular, lo que era un título de crédito, eso realmente valdría mucho la pena verlo en funcionamiento. Pero bueno, tenemos materia con mucha teoría cartular, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo le podemos dedicar a estas discusiones? Más bien nos gustaría ver qué pasa cuando hay problemas, ¿no? Porque los papeles, los pagarés nunca causan problemas, pero después los cheques fallan y queremos ver qué pasa. Así medio sucintamente yo soy medio partidario de una combinación. Y retomo, antes de devolverle la palabra, la verdad te agradezco, Ariel, porque eso que decís vos es importantísimo y para quienes estamos más en la academia, mi experiencia profesional fue muy corta, estuve 3 años, 4 años en un estudio que hacía cosas muy, muy interesantes, pero es poco tiempo. Y para quienes entonces estamos más en la academia, es muy bueno escuchar que quien está en la profesión también dice, mira, la idea de la crítica es importante, es un elemento necesario para el trabajo profesional. Yo lo he visto, pero me alegra cada vez que un colega me dice, pasa esto. Y creo que lo llamativo acá es que en una profesión que tiene en gran medida un tono adversarial, un tono de discusión, de tener que siempre estar contestando, porque como decía una amiga nuestra, quienes tienen todo resuelto no suelen ir al estudio a pedir nada, porque ya lo tienen resuelto. En cambio, si alguien entra a un estudio porque algún costado de la ley no lo pudo resolver. Entonces, teniendo esta necesidad de tener una actitud crítica, nuestra formación, y acá apelo un poco a la memoria emotiva de todos nosotros, se basaba justamente en no llevarle la contraria a nadie, en aceptar, en tratar de entender bien qué hay que decirle al profesor o a la profesora para que nos apruebe. No es por culpar a ningún docente en particular, es del tono de la formación. Y después de haber hecho buena letra durante 5 o 6 años, vamos a la profesión y nos damos cuenta de que no, ahí hacer buena letra no alcanza, porque el del otro lado también está haciendo buena letra. Entonces hay que encontrar algún error, alguna falencia, alguna debilidad, y más bien hemos estado acostumbrados al contrario, a tratar de encontrar lógica y coherencia a veces donde no la hay, porque el legislador no se equivoca, porque el constituyente
constituyente no se equivoca porque el codificador no es contradictorio, el legislador no deja lagunas. Y entonces es cierto que la formación a veces no pega con esa otra habilidad que hace falta. Y bueno, creo que lo que decía Laura justamente va en un sentido parecido, pero para otro costado de lo que hacemos, que es la investigación. Es esencial. Casi toda la tarea de investigación es tratar de entender por qué el conocimiento producido hasta ahora deja algún cabo suelto, por qué seguimos buscando algún aspecto que no está resuelto, y eso significa que hay que poder encontrar esos lugares para poder sumar algo ahí, a ver si, como decía el profesor Kingsfield, a ver si damos una respuesta para que alguien invente otra pregunta, necesariamente. Oscar, hay una pregunta de Sergio, ahí creo que la hizo por mensaje por chat. Bien, gracias. A ver. Ahí lo estoy leyendo. Bueno, ahí está. ¿Lo lees? Lo leo, sí. Hola a todos, gracias Horacio. Antes que nada, mi pregunta va sobre el examen. ¿Qué opinas de permitir el uso de manual, tratado o hasta el celular al momento de resolver los casos hipotéticos? ¿Cuál es tu experiencia o qué medios admitís vos? Muchas gracias. Bueno, Sergio, cuando yo estudiaba no existía el celular, así que toda mi experiencia va a ser ya de este lado del mostrador. Existían los libros, eso sí. ¿Había televisor en color en tu época o no? Sí. Depende del día, a veces se veía. No, está muy bien la pregunta. Y no quiero entrar todavía en qué hacemos con el chat GPT, que es otro tema. Pero bueno, pensemos en los exámenes. Tenemos especialista en ChatGPT, así que no. Bueno, bárbaro. Tenés que hablar a favor, por favor. Me gustaría escuchar qué opina. Bueno, me parece que en Córdoba, y no sé cómo es en Tucumán, pero me imagino que parecido, tenemos el examen tradicional es oral, ¿no? Entonces ahí hay una instancia de evaluación que generalmente, y en mi caso, y es la práctica en general, no hay posibilidad de usar manuales, libros, ni ningún tipo de ayuda, sino que a la persona se le da un rato después de asignársele un tema o que salga sorteado, tiene unos 10 minutos o 15 para ordenar su exposición. Los estudiantes muy avesados han armado un cuadrito sinóptico para cada unidad en su casa, se lo han aprendido y cuando llega el día del examen ven qué número salió de unidad y dibujan ese cuadrito y se sienten y hablan, ¿no? Como tener un teleprompter así muy, muy jeroglífico, pero que sirva. Así que es un diálogo ahí, es eso, y a mí ese tipo de examen me gusta. Hay que ajustarlo por muchas cosas. Se juegan temas de autoridad, se juegan cuestiones de experiencia o inexperiencia en el examen, por eso primer año es una cosa, sexto año es otra. Se pone en juego la mayor o menor facilidad, la mayor o menor comodidad que alguien tiene en el espacio universitario. La primera generación de universitarios es una cosa, quien es parte de una familia de profesionales tiene otra. Estoy diciendo un poco obviedades quizá, pero digo, para decir que el examen oral me parece bueno, interesante, pero tiene todos estos asteriscos con los que uno nunca se puede distraer, y sobre todo hay que tener una muy buena argumentación cuando uno no va a aprobar a alguien, para que se entienda qué es lo que ha pasado y por qué. En mi experiencia generalmente funciona. Pero hay otras instancias de evaluación escrita, los parciales, por ejemplo, o estas evaluaciones finales de un seminario donde uno apunta a la elaboración de un trabajo escrito. Yo en general creo que no hay ningún problema con usar manuales, resúmenes de cátedra, resúmenes propios, siempre y cuando el caso plantee algo que no esté respondido ahí. Esto también es obvio, entonces me parece que sirve. Tengo más dudas con el celular, por ejemplo, porque en el celular uno hoy en día no solo consulta fuentes, que no habría problema, sería como tener toda la carpeta metida dentro del celular, sino que uno puede consultar con otra gente, y es muy difícil saber si está pasando o no. Y es muy difícil entonces evaluar lo que se responde. No lo sé, yo en principio no he autorizado el uso de celulares porque pienso eso, no sé después qué estoy evaluando.
no habría problema también en hacer evaluaciones grupales, por ejemplo. Una versión también. Siempre que uno esté consciente de cómo se hace el examen, uno puede evaluar qué pasa ahí, qué espera. Agrego solamente lo del ChatGPT porque estoy hace un tiempo pensando cómo aprovecharlo. Bueno, estoy yo y somos millones las personas que lo estamos pensando, porque creo que hay una forma de evaluación que ya no nos van a servir. Si hoy pide uno un trabajo escrito, por más rara y atravesada que sea la consigna que inventemos, por más anclada en un hecho específico, local, el ChatGPT lo puede resolver, en general. Y ese trabajo escrito que leemos, vamos a tener bastantes dudas de saber quién lo hizo. Es verdad que antes también uno podía preguntarse, bueno, ¿no se lo habrá dado a hacer a un tío o una tía que sabe derecho? Puede ser, pero acá es instantáneo, no hay que llamar a la tía, es en unos segundos, y entonces hay que buscar alguna forma de poder evaluar sabiendo que esto existe. Estoy viendo experiencias de otros lados, creo que la comparación es una de las vías que tenemos para pensar de nuevo un tema, y sí, estoy viendo, por ejemplo, que se intenta volver una combinación de un trabajo escrito en el aula, en el momento, consultando fuentes, pero escrito así a mano, o un trabajo escrito domiciliario con una defensa en el aula, para tratar de, bueno, aunque lo haya hecho el ChatGPT, que quien lo aproveche tiene que venir y explicarlo, defenderlo, a veces comentar el trabajo de otro, para poder mostrar hasta qué punto uno comprende lo que se está diciendo. Son las instancias que se están creando para algo que sí me parece que está sacudiendo mucho los modos de evaluación. Horacio, yo te quiero hacer una pregunta. Estábamos discutiendo la semana pasada, vos hablaste de una materia, acá le tenemos, se llaman optativa, no sé cómo dijiste vos, una materia que está... Sí, optativas también, sí. Optativas, bueno. Vos tenés en primer año constitucional, o sea que nosotros tenemos en segundo y siempre chocamos con, digamos, con una formación jurídica que es incipiente, es decir, un tipo que no está desarrollado, que le faltan un alumno, perdón, un estudiante que tiene conocimientos recién de primer año, algo que está comenzando su carrera. Entonces, porque esto estábamos discutiendo, en qué momento, si decidimos hacer una optativa, la optativa va a ser sobre método del caso. Son dos cosas lo que te pido. ¿Cómo armarías vos o qué harías una materia optativa para trabajar a fondo el método del caso? Esa es una. Son dos en una, se me acaba de ocurrir. Y dos, ¿qué formación ideal te parece que tendría que tener ese estudiante para aprovechar más? Por ejemplo, te quiero decir, procesales, derechos humanos, porque tanto ustedes como nosotros agarramos un estudiante nuevo dentro de la, no sé si me entiendes, dentro de lo que es la carrera de derecho tradicional. Sí, gracias, Oscar. Es cierto, nos toca un poco el comienzo de la carrera y tenemos a veces eso que elegir qué casos o a veces decir, bueno, acercamientos graduales a una sentencia. ¿Viste? Por ejemplo, una clase dedicada a discutir la estructura de la sentencia, que se entienda por qué habla alguien y después habla otro, por qué hay varias firmas juntas y abajo ponen en disidencia, bueno, todo ese tipo de cosas que en principio uno no tiene por qué saber. Así que si uno armar una opcional, hemos dado con el grupo de investigación esta opcional que use el método de casos, pero para formarse sobre esto, que dijo la Corte como un acercamiento a la jurisprudencia en derecho social. Y después he dado dos veces ya un curso sobre método de caso en particular en la maestría de Derecho y Argumentación, que es una maestría que da también ahí la Facultad de Córdoba. Y para dar ese método de casos, que ya estamos pensando ahí que el que está formado el que está haciendo la maestría es un abogado, una abogada recibida, yo también le di varias vueltas a cómo armarlo al curso, porque en un sentido uno decía, bueno, cuento toda esta historia, de dónde surgió, cómo es, cómo se hace, pero ¿de dónde salimos? ¿A dónde llegamos con eso? Entonces terminé haciendo un curso dividido como en dos partes principales, que eran
una primera parte de presentación del método, de intentar mostrar los aspectos en que se distingue, ¿no? Lo vi, por ejemplo, en la fundamentación del proyecto de investigación de ustedes, donde ustedes dicen, bueno, mucha gente da a leer sentencia en el curso, pero eso no es método de caso. Sirve para otras cosas, pero no es método de caso. O lo que yo decía hace un rato, estamos acostumbrados a preguntarle al curso cosas, llevar un diálogo, pero eso tampoco es método de caso como nos interesa. No que nos sirva hacerlo, pero es otra cosa. Entonces, trabajar sobre esas distinciones, ¿no? Decir, bueno, miren, esto, o ir marcando, yo me acuerdo que en la primera reunión, lo que decía era, bueno, recordemos cómo nos enseñaban una materia. Cada uno elegía una materia y trataba de recordar más o menos qué pasaba, cómo se hacía, para ir marcando las diferencias, ¿no? Decir, bueno, Penal 2, vino un profesor, empezó explicando qué quería decir el artículo 79 del Código Penal, qué quería decir matar a otro, después qué quería decir matar, qué quería decir otro, así un trabajo exegético palabra por palabra, y así terminó el año con cheques, falsificación de cheques. Otra gente dijo, bueno, en constitucional arrancamos así, y a partir de eso ir mostrando las diferencias, mostrar los componentes del método, todo esto que hemos conversado un rato acá. Y la segunda parte del curso era una aplicación. Era, bueno, empecemos a trabajar casos como método usando el curso en el que estábamos, éramos unas 20 personas. Entonces, dividí grupos y a cada uno le tocaba hacer el rol de guiar la clase, no entera una clase, pero sí, digamos, unas instancias de 30 minutos, habiendo dado un fallo para leer antes, entonces tenían que elegir el fallo, explicar por qué tema querían dar con ese fallo, el cuestionario. Entonces había una implementación del método de caso y veíamos cómo lo aplicaba otro colega, otra colega, veíamos su fundamentación, comentábamos, y yo creo que es la única forma de aprender el método de caso que es en esta práctica. Lo que sí agregué yo, que hoy lo tocamos medio por encima, pero por suerte Laura lo ha señalado, y Ariel también, es mostrar que este es un método que uno puede, adaptándolo, aprovecharlo como una herramienta para la práctica profesional, porque nos ayuda a estudiar sentencias, las que tengamos que cazar, las que leemos para enterarnos de algo también, o para la investigación, ¿no? Para ponernos como grupo de investigación una tarea y ahí decimos, bueno, hagamos una lectura, por ejemplo, de la jurisprudencia de este tema con estos criterios, armemos una discusión, encarguemos a alguien que guíe esa discusión. Si lo tomamos muy en serio, sirve también como una herramienta de formación e incluso de creación, porque esto lo dijimos un poco al pasar, pero muchas de las preguntas que se hacen en clase y de las que están en el libro de casos, como han hecho ustedes, tienen que ver con ir estirando el precedente a ver qué pasaría en situaciones que se diferencian en un punto, en dos o en tres o en cuatro, hasta ver hasta dónde se podría extender este precedente y cuándo ya, bueno, se escapa, ¿no? Yo lo haría así. Ahora, la otra pregunta tuya, que es qué formación, ya volviendo al grado, volviendo a dar una materia con método de este curso sobre método de casos, creo que depende cómo esté organizada en la facultad de ustedes. En el caso nuestro hay como un ciclo básico donde uno puede presuponer que quien hace una optativa tiene algún procesal visto, una teoría del proceso por lo menos, derecho humano no tenemos, pero bueno, un derecho internacional público. Personalmente creo que si uno hace el esfuerzo y lo adapta, me parece que un estudiante quizá de un segundo o tercer año ya se ha formado en algunas materias, ya puede distinguir un método de otro y a lo mejor lo aprovecha. Sí es verdad que va a sacarle mucho más jugo si sabe lo que es la etapa de un proceso, si puede distinguir bien cuestiones procesales de cuestiones sustantivas, bueno, eso siempre ayuda. Pero podría ser, creo que una de las grandes ventajas del método de caso es la gran flexibilidad. Yo una vez que más o menos tengo una idea con quién voy a trabajar, puedo ir eligiendo sentencias, editándolas, como dicen los norteamericanos, sacando lo que creo que va a servir, pensando en otros materiales, por ahí en eso lo seguimos al Andrés Rossetti, que es más creativo, y dice, bueno, a veces es una sentencia, pero también es la nota de prensa que salió sobre ese caso, el tipo que escribió una carta de lectores indignado por la sentencia, qué sé yo, podemos aprovechar
cartas de lector es una antigüedad total, pero habrá cosas mejores. Comentarios en Instagram por hacerme el moderno, algo, siempre repercusiones en otros ámbitos para poder ver otras líneas argumentales que se desatan a partir de una sentencia, a ver cómo otras áreas de la sociedad lo analizan y lo cuestionan. Bueno, gracias. Thank yous. No tenemos más preguntas para el profesor Rossetti. Para el profesor Echichuri, perdón. Perdón. No, es un elogio la confusión. Sí. Claro. Hola, Sí, ahí está. hola, ¿qué Lucía. tal? Soy Lucía. Yo con esto que estabas diciendo de la flexibilidad que tiene este método de enseñanza, que comparto obviamente totalmente, pero sí pensaba con el devenir de los años, con tu experiencia obviamente, sí qué obstáculos o qué límites uno puede encontrarle, sobre todo con esto que estábamos hablando también para los exámenes, pero yo digo en el devenir de las clases, con esto, con las nuevas generaciones, con el avance de la tecnología, cómo quizás lo positivo de la flexibilidad del método es que se lo puede mantener más o menos en su estado puro, más allá de todas esas cuestiones, o si hay algunos límites y algunas cositas que hay que ir acomodándose, tener cintura como para poder manejar esas cuestiones que van surgiendo con, bueno, con estos elementos externos y realidades que uno se puede encontrar en el aula. Sí, gracias, Lucía. ¿Vos pensás en algún problema particular o has visto algo que haría más difícil? No sé, sí, obviamente, por lo menos yo con mi corta experiencia, pero sí hay una cuestión quizás de una falta, uno puede observar en los chicos quizás una falta de capacidad, obviamente, de crítica, de lectura, de poca paciencia, de poca interpretación, más allá de que a nosotros nos pasa en la cátedra que se sabe que es una cátedra que maneja este método, o sea, podrían elegir otra cátedra, e igualmente a veces no sé, no son poquitos quizás los alumnos que participan. Ha pasado en algunas clases donde quizás ni siquiera han leído, que bueno, Oscar hemos tenido experiencias donde ha dicho, bueno, nadie leyó, me voy. O sea, no podemos hacer nada acá. Entonces, no sé si tiene que ver con una cuestión generacional donde los chicos quizás no tienen ese interés por la lectura, por un fallo que sea largo. No sé si otras generaciones anteriores quizás tenían otro tipo de manejo del tiempo y de interés, y no sé si tiene que ver con algo generacional o de, no sé, como que los chicos están acostumbrados hoy en día a leer cosas cortas, videos, no sé si Claro, ese claro. obstáculo Está bien, también. ahora me parece que entiendo, está muy bien. Y yo diría, yo empecé a Constitución hace bastante, también he visto como varias etapas o varias generaciones, y me parece que siempre ha habido problemas con la lectura, quizá por estar en primer año, la materia, siempre estuve en primer año, y es difícil porque... Uy, ahí se fue. Ahí, Ahí volviste. ¿de vuelta? Perdón, no sé, hay algunas... no, decía, siempre hay problemas con la lectura, me parece que siempre uno puede distinguir en un curso, por poner números redondos, hay un tercio que va siguiendo mucho las lecturas, que está muy atento, otro tercio que tiene más problemas, un tercio final que dice yo voy a estudiar todo al final del cuatrimestre para el examen o antes del parcial. Me parece que es una realidad histórica medio presente todo el tiempo, en mi experiencia por lo menos, tiene que ver con las dificultades que hay de pasar de estudiar lo que se estudia en el nivel medio en términos de cantidad y de complejidad también. Me parece que es algo con lo que tenemos que lidiar siempre y tenemos que buscar cómo mejorarlo. Una de las, por ejemplo, en la experiencia norteamericana mía, en general la gente que cursaba conmigo, todo el mundo leía. A nadie se le ocurría ir a clases sin leer porque había una exposición muy fuerte de quien era encontrado sin leer. A quien lo interrogaban y no sabía responder era un gran oprobio. No sé si acá funcionaría alguna vez, pero eso jugaba. En nuestro caso me parece que
hay algunas ideas que incluso les tienen los profesores norteamericanos que ven los límites del método de caso. Por ejemplo, hay todo un componente cultural en el método de caso que hace que, de nuevo, quienes tienen herencias profesionales, familia profesional, que pertenecen a los sectores tradicionales de la sociedad, se mueven mucho más cómodos en ese debate, que ven en el profesor que los interroga un profesor, pero finalmente un igual, con el que simplemente el otro sabe más, pero en cambio el estudiante de una minoría racial o de una minoría religiosa que ve en ese docente el representante de la clase dominante, tiene algo que ya deja de ser respeto para pasar a ser temor. Entonces hay que sobreponerse a estos límites y algo de eso se juega en nuestra aula también. Entonces, por ejemplo, algunos profes norteamericanos dicen, busquemos otras instancias para que los estudiantes que no suelen hablar cuando se discute una sentencia hablen. Entonces, esta que yo mencionaba recién, a veces los estudiantes no tienen ganas de hablar de lo que han entendido ellos, pero pueden estar más cómodos comentando lo que escribió otro, ¿no? Entonces, una técnica que hay muy común es, bueno, planteas un caso hipotético, que cada uno escribe una respuesta y después las distribuís de nuevo. Y la gente tiene que hablar de esa respuesta, tiene que comentarla, decir, me parece bien, mal, acá se equivoca, acá no, con la tranquilidad que están hablando del trabajo de otro, pero uno ahí logra que esa persona se suelte para hablar para analizar y uno va viendo qué capacidades analíticas hay. Ojo, la idea de la crítica, yo tengo la camiseta de la crítica puesta, me parece fantástica, es maravilloso, pero también es cierto que la crítica presupone un conocimiento previo de algo. No podemos someter a crítica lo que no conocemos. Entonces, hay una parte que es formarse, entender, leer cosas y tener información. Porque uno dice muy fácil, el contexto histórico en que se dictó la sentencia. Bueno, pero ¿qué sabe uno? Sabemos que si la gente tiene conocimiento de por qué una sentencia firmada, no sé, en 1954 en Estados Unidos, tiene tal contexto y una como la DOPS de 2023 distinta, y es bastante diferente y hay que saber bastante y tenemos a lo mejor que ofrecer esos elementos nosotros, no esperar que la gente los tenga ya. La crítica tiene a veces esa debilidad, pero ojo, la capacidad crítica me parece que está presente siempre. Esto casi es humana. Entonces ahí me parece que hay que aprovecharla, ¿no? Ir a veces a un ejemplo más cercano o a situaciones más cotidianas te sirve para que aflore una crítica con la que la gente se siente más cercana o más cómoda. Me parece que con esas precauciones uno puede intentar habilitar otras instancias de habla, otras instancias de intervención, a ver qué pasa. Y en eso, y la elección de los casos también, ¿no? Sin duda, razonabilidad, por ejemplo, es hermoso leerlo con Inchauspe, ¿no? Un fallo de 1944. Dijo 1944 y se frizó. Sí, se detuvo. Perdón, ¿se escucha? En 1944 y te frizaste, Sí. Horacio. Hola. Ahí estamos. Ahí está. La imagen está congelada. No, ahí ya no. A ver, Ahí estoy, perdón. ahí Disculpen, está. quisiera culpar a Había los dicho incendios. No sé. Inchauspe 1944 y se congeló ahí. Bueno, justamente digo, es un fallo que hay que leer para hablar de razonabilidad, pero saqué la imagen para ver si mejora la calidad. Pero digo, un fallo que discute si el Estado tiene derecho a obligar a los productores de carne a inscribirse o a formar parte de una corporación. Es un gran tema, por supuesto. Movía mucha plata, era importantísimo, pero es difícil enganchar a alguien que está estudiando la carrera con ese tema. Habrá que ver razonabilidad, hay que buscar algún otro donde se discuta algo que tenga más enganche. Pero sí, la selección de los casos es, y en eso creo que ustedes la tienen bastante clara, encontrar ese conflicto a veces humano, cercano, es como siempre más útil para empezar por ahí. Te hago una consulta con respecto al libro de casos y las preguntas. Uno nunca es inocente con las preguntas que va planteando, ¿no? O sea, por ahí yo noto que uno hace Claro. preguntas para
porque querés que te digan una cosa, o porque querés llevarlo, o porque querés, bueno, a veces es necesario para que lean una parte que vos consideras sustancial o importante, pero ahí me parece que el docente por ahí uno mete la cizaña o mete el... Porque es importante, ¿no es cierto? Es decir, cómo llevarlo al caso, qué preguntar, bueno, la cuestión de lo hecho, en fin, pero después cuando empezás a hacer algunas preguntitas, es un desafío, me parece, pues, cómo evitar poner el corazón o la idea o la ideología que tiene uno para forzar a que te respondan lo que vos querés que respondan, ¿no? Por ahí, no sé. Alejandro estaba levantando la mano también. Pero eso es método del caso, que vos lo vayas guiando, porque nos pasa muchas veces que en clase, cuando se espera la respuesta, uno también se excede un poco y empieza a dar una suerte de explicación y ya ahí no estás viciando el método. Perdón, gracias, Nico. No sé si habías dicho, Oscar, que alguien más había levantado la mano, ¿quería decir algo? Alejandro. Sí, Alejandro. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacerte una pregunta relacionado, si ustedes, con la experiencia de todos estos años de dictar la materia que contaste en primer año y aplicando el método, si ustedes, en la investigación también que contás que ustedes tienen un equipo, ustedes levantaron datos de esto, es decir, si ustedes registraron datos sobre el método del caso y los estudiantes. Por ejemplo, si ustedes hicieron encuestas sobre la opinión de los estudiantes, sobre qué les aportó el método, sobre qué críticas le hicieron los estudiantes al método. Si ustedes tienen esa información, porque creo que para nosotros sería importante ver resultados desde la visión del estudiante en relación al método para nuestro proyecto. De ver si podemos compartir esos datos, digamos, si es que los tienen, ¿no? Gracias, Alejandra. Mira, tenemos encuestas, eso sí, y durante el tiempo, estoy hablando acá del seminario que dirigen Andrés Rossetti y Magdalena Álvarez, que durante 20 años se llevó a cabo. Siempre el cierre del curso era una encuesta bastante larga, donde los estudiantes contestaban a preguntas todas abiertas para que los estudiantes expusieran qué les había pasado con el método. El seminario de método de caso era un seminario de 3 meses y medio con una reunión semanal de 2 horas. Y un examen final, al estilo del caso hipotético. Y ese material está, pero está sin procesar, porque lo leíamos, lo discutíamos, los resultados se discutían con los estudiantes también. Nos lo llevábamos, lo leíamos y había una última clase de cierre donde se discutía, no con quien había escrito cada cosa, sino en general, y está sin procesar. Eso, la verdad, que es un material que podríamos usar. Cuando dimos la opcional, también hicimos una encuesta final abierta, que no procesamos, pero que no nos costaría nada procesar porque era un curso opcional, tenía 12, 13 estudiantes, era muy poco. Yo te diría que en resumen las tomaría con pinzas porque son grupos autoseleccionados, podríamos decir, gente interesada en esto, en el método, entonces es difícil generalizar. Pero yo creo que en general toda la valoración positiva aparecía por lo que uno fácilmente se puede imaginar, ¿no? Bueno, esto es una novedad, esto es distinto, y aquí pude hablar, pude discutir. Viví una discusión más horizontal. Esto uno lo puede esperar, pero era lo que aparecía en general. Creo que eso es lo que más se rescata. Después, en las críticas, me parece que en general esto ya es una crítica no al método de caso, sino a la forma en que nosotros lo hicimos, que era, bueno, hay una expectativa poco realista de lo que la gente puede leer en una semana, junto con todas las otras materias que hace. Entonces, nosotros nos entusiasmábamos, nos pensábamos que ¿por qué leer 3 fallos y 4 puede ser mejor? Y lamentablemente no es así. Y la gente terminaba leyendo 1 o 2. Eso es una tara muy común en los cursos universitarios. Yo personalmente lucho mucho contra eso, trato de siempre ser minimalista con las lecturas, en grado, en posgrado, en todos lados. Pero bueno, uno también se entusiasma y
piensa que acá hay algo indispensable. Bueno, esa sobrecarga era generalmente la principal crítica, ¿no? Me parece que voy a hablar con Andrés porque no estaría mal intentar son 20 años de encuestas abiertas, creo que solo el chat GPT la puede procesar, pero no estaría mal recuperarlo. No hemos podido hacer algo que nos han sugerido algunas veces, que era colaborar con la Escuela de Ciencias de la Educación en Córdoba para tener gente que lo observe desde un punto de vista pedagógico, como se hace con cursos de otras materias. Eso, bueno, nos dejamos llevar por una cosa más artesanal y nunca lo adoptamos. Pero las encuestas están, se podrían aprovechar, me los he hecho acordar. Creo que el principal rescate es ese, que hay una instancia horizontal de discusión no frecuente en el resto de la formación. Ahí Y levantó perdón, la mano Bien. Simón. Simón fue alumno Gracias. nuestro este año. Vos, Alejandro. Buenas noches. Bueno, yo pensaba opinar, pues, si he escuchado, por ejemplo, el argumento de que hay veces que puede ocurrir el caso y que sí pasa en el método de casos, que hay algunos alumnos que quizás no están interesados mucho en leer los fallos, no le meten ganas y después llegan a las clases y quizás no están con los fallos. Sí, quizás por ese tipo de motivos, yo por lo menos como por mi experiencia así cursando la materia, yo supongo que es por estos motivos que quizás uno no arranca así de entrada viendo método de caso a la hora de ver la materia. Nosotros por lo menos teníamos, para el primer parcial veíamos algunos contenidos así teóricos, conceptos importantes, y para el segundo parcial sí quizás empezamos a ver método de caso. Y quizás sí es importante no aplicar método de casos puramente, por el hecho que quizás si te meten a analizar un fallo así de entrada, muchas veces pasa que vos lees el fallo y estás leyendo chino. No entiendes mucho lo que lees porque hay muchos conceptos técnicos que esa no entiende. Además de otro detalle, por ejemplo, que muchas veces algunos fallos que uno lee están redactados quizás no de la mejor manera, si vamos a edición y todo puede estar los renglones juntos, te meten un montón de palabras y a veces complica la lectura. Y de ahí que quizás a veces se dificulta. Además del hecho, aunque esto sí puede ser también visto como un punto positivo, que leer un fallo no es algo así nomás, en el sentido de no es un texto que, como puede ser un libro o algo así, que vos lees el fallo y ya, sino que muchas veces también te lleva a tener que investigar otros textos, información extra. Que ese también es un punto bueno porque es como que te motiva a investigar. Me pasaba alguna vez tenía que analizar un fallo, yo cometí el error de leer el fallo solamente y no, quizás a veces tenés que visitar un artículo, un diario, o tenés que ver un video de una audiencia, te lleva a buscar información extra para entender mejor lo que uno lee. Gracias, Simón. Y sí, creo que el hecho de entrar de lleno a un fallo puede ser una experiencia frustrante al comienzo porque uno realmente está leyendo algo en otro idioma, es un lenguaje técnico y a veces no bien redactado. Hay mucha gente que ha analizado lo difícil que es leer o lo criticable que es la escritura judicial en muchos casos, que sigue cánones, sigue pautas que están como, no son obligatorias, pero es casi inevitable. Para quien hace una sentencia tiene que adoptar cierta forma porque es lo que se espera. Bueno, hay toda una discusión ahí. Pero me parece que por eso a veces hay que arrancar con una aproximación, como decíamos hace un rato, gradual, decir, voy a analizar esto primero como un objeto casi, ¿no? Bueno, ¿qué forma tiene? ¿Dónde está? ¿Qué partes tiene? Aunque todavía no entremos a las palabras. Y sin embargo, yo sí creo que cuanto antes uno empiece a leer un fallo, mejor, porque es un elemento muy importante de la vida profesional después. Entonces, bueno, ir familiarizándose con eso. Ahora me estoy acordando, teníamos algunos docentes en Córdoba, incluso ya cuando yo estudiaba hace 100 millones de años, que habían hecho el intento de, me acuerdo, por ejemplo, una profesora de Derecho de Familia, una titular que había organizado su curso en gran parte en método, con lectura de sentencias. No era método de caso porque los tomaba como fuente, ¿no es cierto? Los tomaba como, bueno, ¿quieren saber cuáles son los requisitos de un matrimonio legítimo? Ahí está, en esta sentencia se dijo. Porque claro, el tribunal presenta el derecho antes de fallar. No tenía el sesgo crítico o de debate, pero confiaba, por ejemplo, en organizar una materia como familia y sucesiones en la lectura de sentencias. Pero estábamos ya al final de la carrera, no era la primera vez que veíamos un fallo.
creo que si entramos en estas instancias más iniciales, hay que buscar estos acercamientos más graduales y abrir la posibilidad de que la gente diga abiertamente, aprovechando que estamos en primero o segundo año, todo lo que no se entiende. Ese es el momento para decir, bueno, la verdad no sé, profesor, qué quiere decir infine, por qué lo ponen por todos lados, qué sé yo. Bueno, en general, todo lo que es latín es difícil, incluso para quienes han hecho un bachillerato con humanista, podés entender a lo mejor qué es gramaticalmente, pero no sabés a qué viene acá. Entonces, todas estas convenciones, que a medida que uno las aprende, te vas dando cuenta y al final las agradeces porque son formas de ahorrar tiempo. Todas esas fórmulas finalmente ahorran, es como la correspondencia esta formalizada, ya está, hay un párrafo que te tienes que poner porque sirva de atenta nota de remisión para no escribir lo que hay que escribir, pero esa familiaridad toma un tiempo y hay que tratar de que la gente no se alarme ni se desenganche al enfrentarla. Bueno, estamos en horario, son las 21:30. El doctor Echichuri tiene que salir por Mendiolaza a romper la noche. Eso, es un viernes a la noche, así que sin Obvio. duda, de aquí todo el mundo se encamina a algún centro nocturno o a algún restaurante. Nadie piensa en ir a leer Marbury ahora, pero bueno. Bueno. De verdad, muchas gracias por la invitación a venir. Gracias por tu generosidad, por compartir tu tiempo y tu... No, es un gustazo y por Sí, todas las un viernes a la intervenciones. noche, en lugar de estar yendo a comer y después al boliche, claro. Sí. Ya esos años ya quedó muy atrás. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ahí tienen, Oscar tiene mi dato de contacto, mail o teléfono, y seguramente hay más instancias en las que pues, nos podemos encontrar conmigo, con el resto del grupo, con nuestros próceres como Andrés Rossetti y Magdalena Álvarez. Todos tienen cosas para decir sobre este método, son los que han guiado esa experiencia tan linda. Lo que me olvidé de comentar es que, bueno, algunos están, pero no sé si fue para el tercero, el último, el cuarto libro, que Horacio vino a la presentación. Se acuerdan que hicimos una presentación donde la decana de la Seguí estuvo sí. en la mesa y vino muy generosamente desde Córdoba. Fue un gustazo, fue muy lindo. Quería presentar el libro ese en la facultad, ¿sí? Claro. Así que bueno, estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias. Pues te prometo en todo caso para que nos convides después un poco del know-how sobre la optativa esa que armaste. Sí. Dale, sí, ahí voy a armar el programa, se lo mando ya y después todo el resto de los detalles también. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Nos estamos viendo. Chao, Horacio, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Adiós.